Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión aquí en Uno de cada estantería en vivo. Arrancamos semana, ya casi se nos acaba julio, este mes se va volando, pero pues bueno, acá seguimos en nuestro recorrido literario por Colombia y saludamos como todas las tardes a las personas que se conectan en estos momentos en vivo y en directo a través de Twitch. Les recordamos que pueden charlar con nosotros y pues comentarnos sus opiniones, sus sugerencias, cómo les va pareciendo la lectura que vamos haciendo. Todo eso lo podemos hacer a través del chat en vivo y en directo. Entonces, para que conversemos durante esta sesión y saludamos también a las personas que nos ven en YouTube. Allá también podemos conversar en los comentarios, nos pueden dejar sus opiniones, sugerencias, un me gusta, un no me gusta, compartir el video con las personas a las que consideren que les puede gustar y así podemos mantener la conversación fuera del espacio en vivo también. Y saludamos en esta tarde lluviosa de lunes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás en este inicio de semana? Hola, hola Iván, muy buenas tardes para ti y todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en vivo aquí en Twitch y a quienes amablemente también nos dejarán entrar a sus hogares, a sus trabajos, a sus actividades personales a través de nuestras repeticiones en YouTube. Sí, como bien dices, nueva semana de lecturas, días muy fríos aquí en Bogotá, pero no importa, aquí los estamos acompañando. Sí, con estas lecturas que, bueno, también estamos en este recorrido por Colombia, segundo día en la región del Pacífico y ya deseosa de saber qué vamos a leer hoy, qué nos traes para este día de inicio de semana. Así es, continuamos en el Pacífico. Hoy nos vamos para el Valle del Cauca, para Ujú. Cali específicamente, con una autora muy reconocida. Ya les voy a hablar un poquito más de su biografía. Ella se llama Ángela Rengifo y Ujú. la historia que vamos a leer se llama Señales y esta Ujú. aparece en una compilación, en un libro llamado Narradoras Vallecaucanas, una antología de cuentos del Fondo de Publicaciones del Valle del Cauca. Es un libro que se consigue completamente gratis en internet. ah, Ujú. y pues tiene el apoyo de varias instituciones académicas como la ICESI, la Universidad ICESI, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Secretaría de Cultura y la Gobernación del Valle del Cauca de esa época. Este libro es ya les confirmo, esto es del 2019. La primera edición salió en septiembre del 2019. Entonces es un libro más o menos reciente, no tiene muchos años. Y Ujú. pues hace parte también de estas estrategias de divulgación de autores y autoras de ciertas regiones del país. Ya lo habíamos Ujú. visto en otras regiones con otros autores en donde aparecen como compilaciones. En este caso Ujú. son solo autoras mujeres de la zona del Valle del Cauca. Entonces, si les interesa esta literatura, si quieren conocer más autoras del Valle del Cauca, invitadísimas e invitadísimos a que busquen este libro porque pues contiene varias historias muy interesantes. Entonces hoy vamos a leer una de ellas para que se antojen un poquito y pues bueno, a ver qué les parece esta, este texto de Ángela Rengifo. ¿Qué te parece? No, pues muy emocionada. De hecho, sí, me gustan mucho y creo que lo hemos hablado también.
fuera de cámara, pues bueno, este tipo de publicaciones que pues son tan necesarias, pero lastimosamente pues creería que no tienen mucha difusión. Entonces, bueno, para eso estamos acá. Entonces, sí, muy, muy emocionada de saber, bueno, qué nos va a contar esta historia y bueno, también qué podemos sacar de esta autora y bueno, de su forma de escribir y bueno, qué podemos comentar respecto a esta lectura. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, les quiero contar primero un poquito de la autora para que sepan, pues, quién es, de dónde viene, para dónde va Ujú. y nos hagamos una idea más o menos de qué nos podemos encontrar en su historia. Entonces, Ok. su nombre completo es Ángela Adriana Rengifo Correa. Ella nació en Cali en 1984. Es una autora bastante joven. Estudió Mm. literatura en la Universidad del Valle y ganó el primer lugar del segundo concurso latinoamericano y 16º Universitario Nacional de Cuento Corto con una historia llamada Casualidad en el año 2003 en un concurso organizado por la Universidad Externado de Colombia. Ángela Rengifo tiene un magíster en literatura colombiana y latinoamericana, es licenciada en literatura de la Universidad del Valle, es candidata a doctora en educación por el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad del Valle, la pedagógica y la distrital. En 2005 también obtuvo su segundo premio después del que ya mencionamos, el premio Jorge Isaacs en la colección de autores vallecaucanos en la categoría de cuento, con un libro llamado, espero pronunciarlo bien, Gitanjáfora o Gitanjáfora, publicado por la Gobernación del Valle del Cauca. En 2008 ocupó el segundo lugar en el concurso nacional de cuento Leopoldo Verdela, organizado por la Asociación Cultural El Túnel de Montería, con un cuento llamado Metamorfosis. Y actualmente es docente en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, que es, bueno, pues para las personas que no sean colombianas o tal vez no conozcan de esta universidad, es pues tal vez la universidad más grande del Valle del Cauca, es una universidad pública muy reconocida aquí en el país. Entonces, pues esta es la autora invitada, esta es la biografía de la autora invitada del día de hoy. Y bueno, su cuento se llama Señales y dice así. Juan Camilo estaciona su carro último modelo cerca de la entrada al centro comercial. Va acompañado por Mauricio, un amigo del colegio. Han estado juntos desde pequeños y se tienen mucha confianza, pese a que la mayoría de veces piensen distinto. Por ejemplo, Juan Camilo sabe que debe escoger una carrera en el extranjero para administrar los negocios de su padre. Al contrario, Mauricio no quiere nada con el dinero de la familia y apenas cumpla la mayoría de edad se hará independiente. En su caso no hay problema porque a diferencia de Juan Camilo, que es hijo único, él tiene dos hermanos disputándose la fortuna familiar. Precisamente la visita al centro comercial se debe al regalo que le hizo el papá a Juan Camilo, porque pronto saldrá de secundaria y cumplirá 18 años. Tiene 5 millones libres en una tarjeta débito, para que compre alguna cosita, como dijo don Marco Aurelio. En la puerta se hace siempre una mujer a pedir limosna. Está en silla de ruedas. La acompaña su pequeña hija que tendrá entre 8 y 10 años. La mayoría de personas ya la conocen. Incluso algunos la saludan aunque sin darle dinero. Pese a ello consigue lo suficiente para comer el pan diario. Durante los últimos meses se han hecho más evidentes en su piel unas manchas de color blanco. Por eso se abriga tanto a pesar del calor. Muchas personas han presentado los mismos síntomas en Cali, especialmente quienes viven en sectores sin condiciones de salubridad. Existen denuncias sobre el agua contaminada, pero las autoridades municipales se hacen los de la vista gorda. A la mayor parte de la población poco le interesa, pues no han sido afectados. Por eso se consideran los hechos como un fenómeno aislado. Juan Camilo pasa al pie de la señora, casi tumbando la niña.
El centro comercial debería tomar medidas para quitar este espectáculo de la entrada, le dice a Mauricio en voz alta. En la oscuridad se escuchan los rumores de las cucarachas. La plaga se ha intensificado dentro de la ciudad hasta en la casa de las mejores familias. Nada ha sido suficiente para controlarlas. A veces pasan volando por la cara de las personas, pero la gente se ha ido acostumbrando sin chistar palabra como hacen con todo. Mientras tanto, sobre la cama acaban de descansar los gemidos. Verónica saca de su bolso un cigarrillo, mientras Michael termina de sumergirse en el éxtasis de la droga que tomó hace rato. ¿Sabes? Estefanía me va a llevar mañana a un centro comercial para que aprenda a robar. La plata ya no me está alcanzando, dice Verónica mientras juega con el encendedor. Tras de puta también ladrona, contesta Michael entre risas. Si querés te mando donde uno de los patrones. Esos no son como esos chichipatos que no pagan nada. Te tratan como una reina. Siendo mujer ya me los había parrandeado. Ella les tiene miedo a esos patrones. Teme que en cualquier momento una de esas oficinas le manden el cadáver de Michael porque no hizo bien la vuelta o porque se sacó algo que no era suyo. Verónica lo conocía bien. De otro lado, no le preocupaba la policía. Estaban más vendidos que el mismo Michael. ¿Nunca has conocido a uno de los duros?, dice ella. No, esos solo andan con la gente importante, políticos, empresarios, hasta con el presidente. Lo que pasa es que no se ven casi para no dar tanta boleta. Me han contado que cuando se reúnen con toda esa gente, ahí sí la cosa es seria. Además de cuadrar sus movidas, mandan a callar al que está hablando más de la cuenta y luego se inventan que lo quebraron los guerrillos. En ese momento algo pasa volando apresuradamente por la cabeza de Verónica. Esas hijueputas cucarachas van a hacer con nosotros lo que no han podido los ricos. ¿Qué? Acabarnos. La casa queda a las afueras de la ciudad. Aunque es inmensa, solamente permanece ocupada por 2 personas, el jardinero y la empleada de servicio. Norma se encuentra casi siempre con sus amigas en el club, Marco Aurelio en su oficina y Juan Camilo en el colegio o con sus compañeros. Este momento es la excepción porque desayunan. Norma, necesito hablar con mi hijo. Ella no pregunta nada, pues ya se acostumbra a que los dos hablen solo de cosas importantes sin tenerla en cuenta. Al fin y al cabo, es su hijo. Así que se retira al finalizar su desayuno. Por su parte, Juan Camilo pierde el apetito. Cuando su padre se pone así de ceremonioso es que quiere imponerle algo. ¿Qué piensas hacer ahora que terminas la secundaria? El viejo lanza esa pregunta mientras que una gota de sudor le chorrea por la cara debido a las altas temperaturas a pesar de que es temprano. He pensado estudiar en el extranjero. Aquí no hay nada que sea aceptable. Me parece bien. Sabes que eres el dueño de todo lo que tengo y el trabajo que me ha costado. Todavía me acuerdo cuando vendimos la hacienda. Aunque vender es un decir. Esos malditos guerrilleros querían matarme como a tu abuelo si no les pagaba. Pero antes muerto que darles gusto. Mi único consuelo es que los nuevos dueños sí saben cómo detener a esa gente, con vigilancia especial. Ojalá los maten a todos, a ver si así salimos por fin de ese problema. En la ciudad no te ha ido mal. No deja de ser riesgoso. Toca tener a los obreros controlados. Por eso es bueno que estés preparado. Pero en el momento no te preocupes. Cómprate alguna cosita. Dice esto último pasándole una tarjeta débito. Juan Camilo se siente más tranquilo, dispuesto a obedecerle. Afuera empiezan a escucharse las primeras gotas de lluvia. Sin embargo, el sol y el calor continúan. Verónica termina de servirle el almuerzo mientras su madre, Eucaris, continúa sentada frente a la pantalla del televisor. Todas las veces pasan lo mismo: matanzas, secuestros. Luego una buena tajada de fútbol y mujeres semidesnudas para dar paso a las telenovelas. A Verónica no le interesan los noticieros, pero pareciera que el mundo de su mamá girara en torno a ellos. Mientras los ve, frota sus manos con insistencia para calmar el dolor que le produce la artritis. Su hija hace todo lo posible por conseguirle la medicina, pero no siempre puede. Así que Eucaris consuela un dolor recordando otros más intensos. Yo te he dicho por qué nos vinimos a Cali, ¿cierto, mi amor?
Verónica está cansada de escuchar la misma historia. Al principio trató de decirle a su mamá que ya se la había contado, aunque notó que le hacía más daño si no la dejaba desahogarse de todo lo que llevaba dentro. Vivíamos con Antonio en una finquita por allá en Costa Rica. Nosotros éramos los cuidadores y teníamos ya 2 hijos. Una vez, no recuerdo cuándo, comenzaron los guerrilleros a hostigarnos. Que pase la platica, que denos unas gallinas. Yo tenía miedo porque mi hijo mayor era un muchacho y querían llevárselo. Le rogaba a Antonio que nos viniéramos lejos, pero él se moría por la tierrita. Entonces aparecieron los otros, los paras, que mataron a Antonio y a mis hijos dizque por guerrilleros. Eucaris no llora. Tu dolor ahora está disperso, atenuado y repetido en ese contar historias. A mí no me mataron porque me escondí. Corría y corría buscando que me ayudaran hasta que me encontré con un soldado. Yo creí que me iba a ayudar, pero me violó y me dejó por allá botada en el pueblo. Hasta aquí llega siempre la historia. Verónica prefiere que no siga, que es hija de una violación, que su madre solo vivió por ella y si no se hubiera muerto de tristeza, que por eso trabajó tantos años donde esa señora tan buena, quien al verla vieja y enferma la echó sin liquidaciones. Hubiera preferido ser hija de Antonio, ese humilde campesino que para ella es un héroe. El cielo tiene colores naranja y rosado. Se pone así cuando ha llovido mientras hace sol. Verónica almuerza rápido porque Michael la está esperando. Juan Camilo no ha decidido qué hacer con los 5 millones. Marco Aurelio lo está probando. Siempre ha sentido rabia por ese deseo de superioridad. Como es su padre, tiene el derecho de de ser más inteligente y audaz. Había pensado en comprarse una moto, mas sus inquietudes lo llevaron a creer que sería mejor guardar el dinero en un banco. Estaba seguro de que eso era lo que Marco Aurelio esperaba. Por su parte, a Mauricio le pareció una buena decisión y era para eso que lo estaba acompañando en el centro comercial. Cuando se dirigían al banco, 2 muchachas de su misma edad llamaron su atención. Una tenía el pelo rojo y las piernas largas. La otra conservaba el color natural de su cabello, negro azabache. Y aunque también tenía un cuerpo hermoso, lo mejor del conjunto era su cara angelical. Ambas los observaban, coqueteándoles. Al pasar cerca de ellas, la que tenía cara de ángel posó su mano donde finaliza la espalda de Juan Camilo. Él la miró con complicidad, pero siguió su camino. Por su vestimenta y sus actitudes es evidente que son mujerzuelas. Estefanía sonríe. Para ser la primera vez de Verónica no lo ha hecho mal. Ella conoce a alguien que puede ayudarlas con lo de la clave o sencillamente sacar el dinero sin necesidad de conseguirlo. Debe ser pronto, antes que el precioso de los ojos azules se dé cuenta que lo han robado y bloquee la tarjeta. Verónica no se siente mal como pensaba, o se siente mal por otra cosa. Pudo ver en esos ojos claros el desprecio, y eso la hizo odiarlo. Al menos que aprenda a ser desconfiado. El reloj alcanzó la hora. El cielo está de color naranja rosado, y las cucarachas salen de sus agujeros por miles en toda la ciudad. Serán las únicas que se salven. La tierra se remece con furia. Nadie tiene tiempo de entender nada. Solo ven los escombros aplastando sus cuerpos. Juan Camilo, Verónica, muchos más, cientos, quedan sepultados sin importar su edad, etnia o condición social. Los pocos que han quedado morirán por la epidemia y de toda la ciudad únicamente quedarán unas cuantas líneas. ¿Qué te ha parecido este relato? Wow, bueno, pues debo confesar que yo lo había leído por encima, pero siento que fue una historia mucho más compleja de lo que me imaginé al principio. Solo vi como palabras claves, ¿no? Como cuando uno escanea. Entonces vi lo de las cucarachas y me pareció el super criterio, ¿no? Pero me pareció que era ligeramente distópico, entonces dije, wow, quiero saber de qué se trata esto. Pero bueno, vemos una historia mucho más compleja, ¿no? Vemos
distintos personajes que se van encontrando, ¿no? Y finalmente, bueno, tiene varias lecturas. Porque bueno, también tiene ese toque de realidad, ¿no? Digamos que está muy presente en muchas de las historias que hemos leído. Ahora, bueno, nos toca desde esta región. Además que es muy interesante ver cómo se refleja el conflicto en estas historias que estamos leyendo, ¿no? Entonces, sí, siento que de todas maneras tiene un componente diferente, ¿no? Este tema de las cucarachas, bueno, un mensaje así de, bueno, no importa, o bueno, eso es como con lo que me quedo, que no importa de dónde vengas, no importa cuánta plata tengas, pues bueno, si pasa algo como lo que pasó en esta historia, pues igual todos acabarán de la misma forma, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Sí, no me imaginaba que fuera así y que existiera una historia así, pues contada desde nuestros escritores. Entonces sí, me gustó mucho. Pienso que sí, merece varias relecturas porque es muy interesante cómo la autora va construyendo a estos dos personajes, ¿no? No sé, bueno, quiero preguntarte, ¿qué te pareció esta construcción? ¿Dirías que, no sé, de pronto tiene algún estereotipo? O bueno, ¿cómo te parecieron en general estos personajes? Sí, pues lo primero que me llama la atención es la estructura. Cada que pasamos de escena, pues tiene como unos asteriscos que guían la lectura. Y Ujú, sí, es una estructura muy, no sé, lo primero que se me ocurrió fue la canción de Rubén Blades, Decisiones, sí. o esta película de Vidas Cruzadas, Crash, creo que se llama en inglés, Ujú, en donde tenemos pues esas, como, no sé, el día a día de unos personajes que poco a poco se va entrecruzando. Y al principio uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero pues al final todo confluye en pues en una situación que en este caso es, al parecer sí, una epidemia o algo que terminó arrasando la ciudad y como tú bien lo decías, pues se llevó a todo el mundo sin distinguir nada. Entonces, me pareció chévere como esa manera de narrarlo, porque eh, es como muy dinámico, como que uno no está atrapado siempre con el mismo personaje y siguiendo el mismo curso de eventos, sino que mm, constantemente estamos saltando de escenarios, pero no es incoherente ni desorganizado, o sea, uno puede seguir la lectura, uno puede seguir el hilo y pues va es como armando ese rompecabezas que se está formando entre todos estos personajes, entonces me pareció muy chévere. Em, Me pareció chévere también que arrancáramos como en un punto intermedio y después como que nos fuimos devolviendo un poquito para retomar hacia el final otra vez el punto en el que arrancamos. Entonces, mm. sí, pues obviamente pues nosotros no somos expertos en literatura ni nada de esto, pero pues se notan todos los estudios de la autora, ¿no? Es un texto que a mí personalmente me pareció muy, muy bien escrito. Así Mm, como lector ignorante de esos temas, me gustó mucho leerlo, me mm, pareció agradable de leer. Y pues sí, la historia gira en torno o toca muchos temas ahí tangenciales que, pues bueno, tristemente en los últimos meses hemos visto resurgir un poco en Cali, ¿no? El hecho de que, pues para las personas que tal vez no conocen nuestro país, la ciudad de Cali pues tiene marcadas, tiene como muy marcada el tema de la desigualdad. Hay zonas como muy pudientes o zonas muy acomodadas y al lado, pasando una calle, pasando una avenida, uno puede encontrar una zona pues muy deprimida, con muchas problemáticas sociales.
Y pues en medio de todo lo que hemos estado viviendo en el país en estos meses, eso estalló. Pues Cali ha sido el epicentro de muchas de las movilizaciones, de muchas de las protestas, de muchos de los escenarios violentos que hemos vivido en estos meses. Mm, Entonces, pues bueno, aquí el cuento nos muestra un poco precisamente esas brechas tan grandes que existen en la ciudad y a través de unos personajes pues muy, como muy amenos para la lectura. Uno los puede seguir fácilmente, uno los puede como ubicar medianamente bien en su cabeza, entonces nos sirven como para trazar esa brecha tan grande que existe y cómo pueden convivir estas mismas personas o estas personas tan diferentes en una misma ciudad, en un mismo espacio, cómo mm, interactúan, por ejemplo. Lo que vemos de Juan Camilo cuando llega al centro comercial y se encuentra con esta mujer pidiendo limosna y cómo reacciona ante esa imagen, cómo reacciona ante el contacto con estas dos mujeres que se le acercan después y ya pues que nosotros sabemos quiénes son y cuál es su historia de fondo. Am, y lo mismo, cómo reacciona Verónica al encontrarse con una persona como Juan Camilo y de inmediato detectar que con una sola mirada ya sabe que como que ella no es bienvenida, como que no, ella no pertenece a esa misma ciudad y lo primero que siente es odio, es rabia pues, por este tipo de personas. ujú. Entonces, sí, vemos como ese contexto social en constante tensión y bueno, pues obviamente aderezado por otras problemáticas que ya hemos visto en otras lecturas que hemos hecho también de varias regiones colombianas y Mm. que pues nos guste o no, indefectiblemente marca mucha de la literatura, mucha de la cultura, mucho de lo que se hace en estas regiones y es obviamente el asunto de la violencia, de las guerrillas, del paramilitarismo, de la violencia estatal misma. La historia de la mamá de Verónica en tres líneas nos resume todo lo que ha sido el conflicto colombiano, o sea, gente pobre, gente campesina que ha sido violentada por Raimundo y todo el mundo, sin distinción de banderas, de partidos políticos, de tendencias, nada, como que es todo el mundo se la cogió con estas personas y pues eso se siente mucho en las como en los relatos que hacen muchas veces las personas desplazadas o las personas que han sido víctimas de la violencia. Y lo veíamos, por ejemplo, en el cuento del Tolima, de Eutiquio Leal, donde Mm. su personaje pues decía como, a mí ya no me interesa la política, o sea, para mí todos son lo mismo, yo no quiero estar metido en eso, porque para mí, a mí todos me han atacado, a mí todos me han agredido, entonces yo no quiero nada, yo Ujú. no quiero tener nada que ver con eso. Y aquí en la historia de la mamá de Verónica, pues vemos, además de la violencia común, pues también la violencia ejercida hacia la mujer directamente, ¿no? Que era algo que Ujú. también veíamos, por ejemplo, cuando leímos textos del Centro de Memoria Histórica, donde veíamos que la violencia hacia las mujeres es diferencial, pues, en tanto mujeres y se cometen otro tipo de delitos. Por lo general no son asesinadas, pero sí son desplazadas o violadas. Entonces, pues, esa es una violencia que se ejerce por la condición de mujer. Entonces, aquí, pues, el relato nos deja ver esa crudeza con la que la violencia se ensaña con la mujer específicamente. Entonces, sí, como tú decías, tiene muchos temas por tocar. Em, Me parece que los toca apropiadamente porque no es un texto así como eminentemente político, podría decir uno. Es una historia que nos va contando todo esto en medio de una epidemia que está sucediendo. Entonces, en dos o tres líneas nos muestra un montón de historia del país sin necesidad de quedarse como en el detalle de lo que está pasando ahí, sino que son como detalles que nutren mucho la historia central que nos está contando. Así es, yo creo que definitivamente, bueno, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Lo complejo que puede llegar a ser
bueno, de por sí escribir sobre un solo tema, pues ya digamos que tiene una complejidad. Ahora, lo que creo que es admirable de este texto es que nos está hablando, sí, de muchas cosas, pero de una forma en la que no juzga, ¿no? Que creo que ya lo veíamos en otros textos también. De hecho, me recordó porque tiene esa misma frase, el cuento de esa señora tan buena Sí, que no juzga, ¿no? Entonces, pues nos muestra los hechos, como tú bien dices, de una forma tangencial, pero que queda claro qué fue lo que pasó, ¿no? De dónde vienen estos personajes. Sí, me parece que está supremamente claro el trasfondo de cada uno. Y sí, también me parece lo que tú nos comentabas de la estructura del cuento. Sí, y además el título, entonces ya uno ve venir, ¿no? Todo eso que pasó antes de la llegada de estos 2 personajes al centro comercial, pues fueron señales, ¿no? Entonces es bastante bonito, bastante poético. De hecho, esta escritora, como muchas de las que hemos visto en este recorrido, pues también, se nutren de la poesía. Por eso podría decir que de ahí esa, esa economía de las palabras, pero de las palabras también puestas, ¿no? Que a uno le queda claro de dónde viene estos personajes, ¿no? A pesar de tratarse de un cuento que es realmente corto, pues sí tienen un trasfondo y nos están explicando pues muchas cosas, ¿no? Además que, bueno, es algo que también queremos, pues menciona a la ciudad de Cali, digamos que lo que tú dices, los contrastes están ahí. Y quería preguntarte, bueno, ¿qué piensas de ese elemento de las cucarachas, de esta epidemia? Que bueno, ese fue el elemento que me llamó la atención, pero digamos que bueno, no sé qué piensas tú, ¿será que ese es el tema principal o cómo ves tú ese elemento en este texto, ¿no? Que además creo que es el elemento que cohesiona toda la historia, pero que mm, difícilmente lo vemos muy descrito, ¿no? Creo que lo vemos es más mostrado. Sí, ¿qué piensas de ese elemento? sí, es bien raro, ¿no? Porque, no sé, cuando mencionaste lo poético, Mm, se me ocurrió como que de pronto era la versión distópica de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez. O sea, hay mm, ese elemento del insecto como la señal que nos muestra, no sé, en el caso de Márquez, pues como ese realismo mágico, esa fantasía que está rodeando a Macondo, en este caso, pues como el desastre que está por venir o la epidemia que está carcomiendo a esta ciudad, a esta Cali de la historia. Pero sí es como, hay un pedazo en uno de los apartes cuando arranca, menciona que en la oscuridad se escuchan esos rumores, los rumores de las cucarachas, la plaga se, mm, ha se ha intensificado dentro de la ciudad hasta en la casa de las mejores familias, nada ha sido suficiente para controlarlas. A veces mm. pasan volando por la cara de las personas, pero la gente se ha ido acostumbrando sin chistar palabra como hacen con todo. Entonces es como un elemento disruptor ahí porque no... en ese párrafo nos introducen al personaje de Verónica y ahí empieza su historia. Pero ese pedacito, esas dos, tres oraciones están ahí metidas como que no pertenecen ahí, pero si uno lo analiza como tú lo estabas sugiriendo, sí es como algo muy metafórico, como que esta vaina o esta plaga o esta epidemia es algo que a la gente ya no le importa, como que no son conscientes de que yo lo veo como que esa epidemia es precisamente la brecha de la que estamos hablando, como que cada vez más estas personas están separándose y separándose y separándose, a pesar de que iban en la misma ciudad, pues esa brecha social está
creciendo constantemente y a la gente como que no le importa y lo ven pasar por el frente de sus caras y no les importa. Pero, y es algo que los afecta a todos. Como nos cuenta el relato, pues estas cucarachas aparecen en todas las casas y al final atacan a todo el mundo. Entonces, um, creo, yo lo quiero ver como un llamado de atención precisamente a eso, como que esa fragmentación que nos presenta el cuento está presente en todas las esferas de la ciudad, afecta a todo el mundo por igual y si no se le pone cuidado, si la gente sigue como cada uno en su cuento, pues termina estallando como lo que pasó en estos meses y que fue una realidad que nos estalló completamente en la cara. Entonces, sí, para mí tienen como un componente metafórico y esa destrucción o esa caída al final en la que todos sucumben, creo que tiene que ver precisamente con eso, como que la ciudad se está desmoronando poco a poco y la gente no es capaz de verlo porque está pensando en otras cosas, está tratando de eh, apaciguar su pasado, como en el caso de Verónica, que su madre y sus historias son un constante recuerdo de dónde viene ella y ese origen tan doloroso que tiene. Y por el otro lado, Juan Camilo y su familia, pues pensando como en que me va a gastar mis 5 millones y me voy a largar de acá y no me importa. O sea, se puede Ujú, caer el mundo y me va a largar y qué importa. ujú. Y como que esa indiferencia es lo que para mí representan esas cucarachas, como que esa apatía y ese seguir como cada uno en su cuento sin pensar en que la ciudad se está derrumbando a nuestro alrededor. Mm, sí, completamente de acuerdo. Creo que sí, tiene un paralelo, aunque bueno, esto fue escrito antes de la pandemia. De hecho, es bastante curioso esto que menciones a Gabo, porque sí, bueno, estaba leyendo que, pues sí, la autora que tenemos invitada el día de hoy, Ángela Rengifo, bueno, ella enseña en la escuela, perdóname, en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, como bien decías al principio, y ahí digamos que hay varios estudios, bueno, tienen una materia que es literal cuento colombiano y se han dedicado varios docentes de esa entidad o bueno de ese curso a investigar eh, a Gabo más que todo en el cuento, ¿no? Porque bueno, tenemos muchísimos estudios, datos, etcétera, de Gabo como novela, pero sí, digamos que ellos también se han dedicado a hacer estas investigaciones respecto al cuento. Entonces es muy interesante que hagas el paralelo, no lo había pensado, pero sí, 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 tiene sentido de cierta manera. Además, sí, bueno, pues te preguntaba porque, como te decía, me parece que es el elemento cohesionador literal de esta historia, ¿no? Digamos que nos dan como eso, las señales, estamos viendo entonces que la gente está afectada, pero exactamente nadie le pone cuidado, todo el mundo sigue en lo mismo. Entonces sí, para finalmente pues terminar o rematar con eso, ¿no? Como bueno, ya se los llevó a todos y no hay distinción. Entonces, sí, creo que es un recurso bastante interesante porque sí, al final, eh, digamos que no importó lo que les decía al principio, de dónde vinieran estas personas, pero sí me gustó mucho que nos contaran ese trasfondo, ¿no? Porque sí, pues digamos que la acción, como hemos visto también en algunas de las historias que hemos visto acá, pues la acción realmente no es mucha, pero tenemos ese trasfondo que indica que pues esto tuvo un estudio, esto tuvo digamos un tiempo para de pronto la autora para conocer a estos personajes. Es en su trasfondo donde nos cuenta toda esa información, pero la acción principal pues es esto, ¿no? Llegaron esas cucarachas y como a nadie le importó, bueno, ya
poniéndonos en el terreno de especular, como siempre. Bueno, yo no sé si eso se hubiera podido evitar, ¿no? Si tú lo dices, si es metafórico, no sé, ¿cuál era la solución para esto? Tal vez estar más pendiente del otro, tal vez, sí, no sé, alguna otra acción. Si no era metafórico, pues también ahí nos indica como, bueno, descuido, ¿no? Descuido estatal, descuido ahí, pues con todo lo que nos cuenta de estas diferencias entre nuestros personajes y sus respectivas historias. Entonces, sí, digamos que hay mucho por especular y mucho por explorar ahí, ¿no? Entonces, tú te inclinas más por que esta peste, esta epidemia, era metafórica. Pues más arriba, cuando, no, cuando empiezan a hablarnos un poco de la epidemia esta, también la autora nos menciona eh, que muchas personas están enfermas, pero a la gente no le importa porque todavía no los ha afectado. Entonces, como que es Mm, un problema de los pobres, como que es un problema de la gente que vive en esas zonas con baja salubridad. Y pues si a ellos les afecta por allá, pues a mí no me importa, yo como que correcto. no voy a hacer nada. Y pues que miren a ver cómo se defienden y pues al final esto termina acabando con todo. Entonces, yo lo veo como por el lado metafórico, precisamente por esa posición del personaje de Juan Camilo y Mauricio como distante de esa situación, de esa realidad. Pero también un personaje que aparece muy poquito, pero que también nos da muchos indicios de esto, es el personaje de Michael, el novio de Verónica, del que nos Mm, dicen que es una persona que está metida con los patrones. Pues también, como es bien sabido, Cali ha sido una ciudad muy azotada por el tráfico, por el narcotráfico. El famoso cartel de Cali pues tuvo azotada la ciudad durante mucho tiempo y eh, varios de los narcotraficantes más poderosos del país pues, estuvieron en Cali, tanto en Cali como en Medellín. Y también en el relato de Michael nos damos cuenta que la gente también hace la vista gorda ante eso. Él nos dice que él anda con los duros y los duros son los que se reúnen con el presidente, con los empresarios y pues como que la gente, como que todo el mundo sabe eso, pero nadie lo dice a viva voz porque es peligroso. Entonces como que es mejor no meterse en eso, como que eso puede coexistir por allá y no nos importa, o sí nos importa, pero no podemos decir mucho porque como dice Michael, pues el que hable de más lo mandan a callar. Entonces creo que hay varias situaciones ahí entremezcladas que nos dan esos indicios de que la indiferencia o el simplemente hacer la vista gorda es lo que está haciendo que estos problemas sigan creciendo y terminan pues acabando, destruyendo a la ciudad y a los que no cayeron en esa destrucción, pues la pandemia o la epidemia esta se los va a llevar. Y pues que ahora que lo mencionas, que sí, obviamente esto fue escrito antes de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, pero mm, me resulta curioso precisamente porque en este caso pues son las zonas de baja salud y generalmente o usualmente cuando ocurren estas pandemias o estos problemas sanitarios, los que primero llevan del bulto son los más pobres porque pues, no tienen acceso a agua potable, no tienen buenas condiciones de higiene, viven en zonas de alto riesgo, etcétera. En la que nos tocó vivir a nosotros, los que llevaron del bulto eran los ricos, porque eran los que podían viajar e ir a contagiarse a esos sitios en los que empezó a pasar todo esto. Entonces, em, esa inversión de la situación pues nos permite ver también como, no sé, en un principio como que uno andaba muy relajado porque, no, eso está pasando por allá en Europa, eso está pasando por allá en Estados Unidos, entonces yo aquí en mi pueblo, si lo más lejos que voy es a Melgar, pues a mí qué me va a pasar si aquí eso no va a llegar. Y tome que llegó y tome que acabó con un montón de cosas, entonces... mm, o sea, el trasfondo del cuento, al menos para mí,
creo que va más allá de una mera indiferencia de tipo como hay que ponerle más cuidado a los pobres porque también nos está diciendo, oiga, y hay que ponerle cuidado a lo que están haciendo los otros. Mire, pues mire, no sé, los duros o los patrones o la gente de plata, mire con quién se está metiendo, mire con quién se está juntando. Y mire que le está haciendo eso a la ciudad también. Y creo que es importante como ser conscientes de que esa indiferencia no, como las cucarachas y como la epidemia y como todo lo que pasa al final del cuento, esa indiferencia no distingue raza, sexo, etnia, nivel socioeconómico, nada. Uno puede ser indiferente eh, de cualquier manera. Y esa indiferencia le puede costar a uno muy caro después. Y creo que la pandemia pues fue un reflejo de eso, como que uno no puede ser indiferente también a, no, es que le está pasando solo a los países ricos o eso está pasando solo por allá. Y si yo no salgo de mi país, si yo vivo metido en mi casa, pues a mí no me va a pasar nada, tenga. Y creo que también está pasando, hace poquito lo hablaba de hecho con otra persona con la que estaba charlando antes, con el tema ambiental. Ahorita estamos viendo pues esas inundaciones tan terribles que están pasando en Europa. Hay alertas de tifones. En Norteamérica están pasando unos incendios forestales terribles. Y pues también le puede quedar a uno muy fácil decir como, ah, pues ustedes se lo buscaron, ¿para qué no firman los protocolos de Kioto y para qué se las dan de muy industrializados si no se van a aguantar una inundación? Y como eso está pasando por allá, pues a mí qué me importa, eso es tema de por allá. Mm, Y cuando menos pensemos, pues puede que aquí se nos esté inundando cualquier cantidad de ciudades costeras precisamente porque eso no se está controlando. Entonces, bueno, nada más lo que pasó con San Andrés, ¿no? Que era algo inconcebible hace unos años y vino un huracán y arrasó prácticamente toda la isla. Entonces, em, creo que o con lo que yo me quiero quedar del cuento es precisamente eso, que la indiferencia hacia cualquier tipo de situación es algo que nos puede costar muy caro ujú, y que no nos podemos confiar, que no podemos jugar a ese ojo por ojo con la indiferencia, a que como usted no me puso cuidado antes, entonces yo no le voy a poner cuidado ahora, porque mm, eventualmente pues esas cosas nos terminan afectando a todos. Sí, y creo que también se ha visto con la parte em, socioeconómica de las ciudades. Si las personas, si los obreros, si las personas que hacen trabajos manuales desaparecen o sufren alguna epidemia o quedan sin trabajo y no pueden hacer sus labores, pues ¿quién va a hacer esos trabajos después? mm, Si no le ponemos cuidado a esas situaciones, pues ¿quién va a hacer los trabajos después? Si no le damos educación de calidad a la mayoría de la población, ¿quién nos va a ayudar a salir adelante después de un problema tan grande como el que estamos viviendo ahorita? Si toda la gente mm, queda sin educación o toda la gente queda de brazos cruzados, eh, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ujú, no porque a mí me esté yendo bien ahorita y porque esté medianamente cómodo y la situación no me esté afectando mucho, puedo salir a decir como, ah, pues a mí no me importa, a lo María Antonieta, que coman pasteles y miren a ver qué hacen, porque pues toda la estructura social se va a ver afectada por esas cosas, tanto desde abajo como desde arriba. Entonces, sí, eso es como con lo que yo me quedo, que la indiferencia nos puede costar muy caro, venga de donde venga. ujú. Así es, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a las personas que nos están viendo, quienes nos acompañan, quienes nos van a ver después, bueno, ¿qué piensan de bueno, lo tremendamente simbólico que resulta pues resultan ciertos elementos en esta historia. Pues ya saben, pueden contarnos, podemos continuar esta conversación a través de nuestras comunidades en nuestras redes sociales. Recuerden, este video, esta repetición estará directamente en nuestro canal de YouTube. Si quieren saber
cuando salen nuestros videos en repetición, pues se pueden suscribir y ahí el sistema también les va a avisar, así como cuando se suscriben a Twitch, y el sistema les avisa de una vez cuando estamos en vivo. Entonces, para que nos cuenten qué les parece, qué creen que significan estos elementos en este cuento. Adicionalmente, recuerden, ya casi tenemos lista nuestra página web. Ahí ya tienen en avanzada pues la que va a ser la dirección oficial de nuestra página web. Y por supuesto, los esperamos en nuestras comunidades en Instagram y Facebook, para sí continuar esta conversación, para que nos digan qué les parece, conocen más autoras, más autores de estas regiones, si son de las regiones que vienen, pues y tienen a un autora preferido, preferida, pues bueno, nos pueden contar ahí a través de cualquiera de nuestras redes, de nuestras comunidades. Y adicionalmente, ya saben, tenemos a nuestros literamigos. Ellos los están esperando, las están esperando, para que los compartan con las personas que más quieren. Son 4 motivos. Si quieren verlos más de cerca, pues las fotos están en nuestro Instagram para que los vean, para que vean qué significa cada uno, cuál de ellos le pueden regalar a la persona que más quieren, y así conectar a través de lo que más nos gusta, que es la literatura. A ti, Iván, te agradezco muchísimo por acompañarme en esta sesión, en este espacio que ya saben todos, es de todas y todos. No sé si quieras decir algo para despedir. Nada, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en el chat, a María Alexandra que estuvo por ahí pendiente y sí, claro, en apenas esté nuestra lectura de hoy en YouTube, la puedes consultar para revivirla por completo, entonces ahí estaremos subiendo nuestro video. También muchísimas gracias a la gente que nos verá en YouTube, allá también podemos continuar la conversación. Nos dejan sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta y pueden compartir nuestros videos también. Y nosotros nos vemos mañana en una nueva sesión de Uno de Cada Estantería en vivo para continuar con este recorrido literario a través de Colombia. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Claro que sí, ya saben, nos vemos en las estanterías. Que pasen un feliz resto de jornada. Hasta luego.